Entonces, pues bienvenido Nelson a otra conversación sobre energía y economía. Y ahora tú traes el tema, podemos llamarlo eso, recuperación de la industria petrolera. Ese término que la gente usa mucho, muy libremente. O Bueno, todo ese fenómeno que está alrededor de la pérdida de potencial de producción de petróleo en Venezuela que estaría detrás del millón de barriles perdidos en los últimos años. bueno, buenos días, Alexander, y buenos días a Buenos días nuestros así a amigos. todos ahí. En lo que acabas de mencionar como introducción, podría ser el término de recuperación de la industria petrolera venezolana o cualquier industria petrolera en el mundo. Y eso lleva a recuperar el potencial de producción o mantener el potencial de producción. Si tú no tienes producción de petróleo, pues no tienes industria petrolera, porque ese es el insumo primordial de la industria, pues, el producir petróleo. Vamos a comenzar a hablar sobre qué es potencial de producción. Mucha gente habla de potencial de producción, pero a veces no pueden entender el término, ¿no? Si no han estado cerca de esa tecnología o de esa forma de negocio. En la gráfica que se muestra ya se observa la variación del potencial de producción de petróleo. Hay tres rubros básicos, eso que es lo que se llama el PCA o potencial al comienzo de año. Ese potencial por razones físicas de los yacimientos, por razones mecánicas de los pozos, tiene una caída y es lo que se llama declinación del potencial. Eso lleva a a un nivel de producción que se llama producción a final de año. Y eso es un diferencial que es lo que se muestra, perdón, con la caída de potencial. Y En la misma gráfica, ahí entramos perdón, Nelson en el problema, digamos, la fuente de los problemas que hemos tenido con la industria y el país en general. Es que tiene años cayendo el eso es correcto. potencial, pero lo más extraño, aunque tiene una explicación, por supuesto, es que durante todos esos años los precios del petróleo estaban por encima de 80, $90. Eso es correcto. Es Ahí decir, se pasó perdió lo una que no debió pasar. oportunidad. Bueno, y lo otro que se hace para aumentar el potencial es generación de potencial nuevo, que es la franja verdecita que está allí en la lámina. Con un ejemplo fácil, por ejemplo, que nosotros tenemos a principios de año 100 barriles, a final de año tenemos 80 barriles, hay una pérdida de 20 barriles que hay que recuperar para llegar nuevamente a los 100. Y si queremos incrementar por menos 10 barriles, tenemos también que hacer inversiones para eso, 10 barriles. En general, en la pérdida de potencial se pierde producto de condiciones físicas de los yacimientos y las condiciones de los pozos. Como vemos en la próxima lámina, como tú mencionaste anteriormente, nosotros hemos perdido alrededor de 1 millón de barriles diarios de potencial. Porque tú produces lo que tienes, si no produces más, es porque no tienes más, a excepto de ciertos países, quizás Arabia Saudita, que tiene potencial cerrado y eso es por otras razones. Pero tener un potencial cerrado tiene un costo, cosa que Venezuela no se puede dar ese lujo. Entonces esa pérdida que se ve ahí en la gráfica de 1 millón de barriles, tomando como referencia la producción del año 98. Si vemos una próxima lámina, que es lo que se llama el incremento del PDP potencial desde 1998 al 2006 en Venezuela, vemos una línea, perdón, de declinación acumulada en ese periodo de 2.5 millones de barriles. Vemos otra línea que es de color verde, que es el incremento acumulado del potencial de 1.5. Pero el neteo o el diferencial entre uno y otro es lo que produce la línea roja de la declinación de 1 millón de barriles que ya lo mencionamos anteriormente. Entonces, aun cuando la industria petrolera venezolana ha hecho esfuerzos para mantener el potencial, no ha sido lo suficientemente extenso o grande de tal manera de contrarrestar dicha caída. Y esto se repercute, nuevamente repito, entre la caída de 1 millón de barriles de potencial.
Pero eso tiene una explicación, digamos, una fuente causal en que el Estado, el yacimiento petrolero es fiscal. Hace muchos años, décadas atrás, se le llamaba a esto yacimientos petroleros fiscales. Inclusive en el sur todavía se usa el concepto en Argentina, se usa el concepto en Brasil y se usa el concepto en Bolivia. Dejó de usarse en México. Está concebido de que entonces el subsuelo, cuando produce renta, eso es fiscal, porque el dueño del subsuelo es el Estado. En el caso venezolano, y eso lo sabemos, hay asociaciones con empresas privadas internacionales, pero el Estado toma parte importante de la renta, mucho más de la mitad, a través de dos mecanismos fundamentales, impuestos y regalías. Pero al mismo tiempo el Estado toma las decisiones de mantener la industria a determinado nivel de producción. Y y ya para terminar, repito, esto Nelson, lo que ha ocurrido es que el Estado ha gastado el ingreso generado en renta petrolera de su propio negocio petrolero, porque es suyo, es del subsuelo, es del Estado, y de su ingreso fiscal, se lo llevó al fisco, o lo derrochó, o entró por la corrupción, o por toda la ineficiencia que ha sembrado sobre la industria, pero no permitió que el dinero que necesitaba o el capital que necesitaba la industria para mantenerse la gallina, pues siguiendo poniendo huevos todos los días, eso no se hizo y entonces estamos hoy en esta etapa que se llama postpetrolera, ¿no? Sí. Bueno, hay diferentes métodos, opciones para generar potencial. Y es lo que se muestra en la lámina siguiente, la que está ahí. Ahí todo, como ustedes ven, es todo un mundo bastante complejo y es el alma, punto central de la industria petrolera, que es exactamente generación de potencial. ¿Y cómo se genera ese potencial? Bueno, a través de cada uno de los pozos que se perforan o que se reacondicionan. Entonces, en la parte superior está lo que es perforación, que es a lo que me voy a referir rápidamente, donde están los pozos de desarrollo, los de avanzada, los exploratorios y recuperación adicional. Los de desarrollo son los que incorporan reservas, los de avanzada incorporan reservas probables, las pasan a reservas como tales, y los exploratorios, como su nombre lo indica, son aquellos que van mucho más allá para extender los yacimientos y buscar nuevos horizontes de producción. Pero la parte de la izquierda, que está integrada en un óvalo, es exactamente lo que se llama el recondicionamiento, recompletación de pozos, que se refiere a que todos aquellos pozos cerrados capaces de producir. Y eso es lo que se ha mencionado a nivel venezolano, de que existen alrededor de 20.000 pozos cerrados capaces de producir y que vía esos pozos nosotros podemos aumentar o generar potencial. Eso es muy cierto desde el punto de vista técnico. Creo que no hay ningún problema porque son cosas que se vienen haciendo desde hace muchos años. Sin embargo, eso requiere de inversiones, aspectos que no vamos a tocar o que no voy a tocar en este momento. Pero sí me voy a referir a una condición que es lo que yo llamo el sendero de productividad por pozo de petróleo, que es la lámina que está en pantalla y que el eje de las X es el número de pozos activos y el eje de las Y se refiere a la producción de petróleo en miles de barriles. Ahí están todos los países OPEP y la línea que se ve punteada es la capacidad o la productividad de los pozos. Es un indicador que refleja cuánto se puede producir por pozo. El caso venezolano. Esto para ponérselo a la gente un poco sencillo, Nelson, esto es como una vaca venezolana a doble propósito de Carora. Exacto. Que te produce 25, 30 litros diarios de leche, y una vaca holandesa o danesa o neozelandesa que produce 47 litros diarios de leche. Eso es correcto. Ese es un buen símil. En el caso venezolano, como vemos acá, en materia de petróleo, la producción promedio por pozo es menor a 200 barriles. Esto, de una forma u otra, elimina la competitividad que tiene Venezuela en el mundo petrolero.
Le voy a decir muy sencillo, perforar un pozo aquí o en cualquier parte del mundo tiene unas características intrínsecas comunes. Y una de esa parte común es el acero. Entonces, si tú tienes el acero que le metes a un pozo venezolano y tienes el acero que le metes a un pozo de Arabia Saudita, pues el costo de ese acero a nivel costo por barril, que podríamos decir, de ese acero es mucho más barato en Arabia Saudita que en Venezuela por razón de productividad. Así no tengan ellos el acero, tengo que buscarlo en cualquier parte del mundo, ¿no? Es correcto. Entonces, eso implica pues que es como diría yo un plomo en el ala de una característica intrínseca de los yacimientos venezolanos, que eso no se puede cambiar. Eso, es decir, la naturaleza la hizo así y así se quedó. Entonces, eso es inalterable. No puedo yo hacer que los pozos produzcan más de ese promedio. Podría, hay pozos, lógicamente, recuerdo que les menciono que es promedio. Hay pozos que producen más, pero ese es el promedio venezolano. Ahora, Néstor, te pregunto, Ajá. ¿esa producción por pozo varía en el tiempo, va cayendo o es más o menos estable? No, porque el pozo le sucede lo que ya explicamos antes, que es la declinación. Yo puedo tener un pozo que a principio de año tiene 100 barriles, pero a final de año puede tener 80. Se perdió 20% sí, Ajá. 20% o 20 barriles de Claro, esa capacidad. sería la medida que reduce todo lo que dijiste en la primera lámina, correcto. Exacto. Correcto. Entonces la sumatoria de la caída de cada uno de estos pozos a nivel país o a nivel mundial es lo que se denomina pues declinación de la producción. Cuando comparamos estos un poco más a nivel país, pero de una manera mucho más explícita, diría, está la lámina que continúa, que es la producción de petróleo por pozo a nivel OPEP. Observen ustedes que Venezuela es uno de los últimos países o los de menor productividad. Si lo comparamos con el de Arabia Saudita, que está en el orden de los 2.867 barriles por pozo, pues eso es, como dividimos casi entre 100, eso es básicamente como 4 veces menos que la productividad de Arabia Saudita. Inclusive, si nos vamos a nivel OPEP, fíjense que OPEP tiene 700 barriles de promedio de producción por pozo, mientras Venezuela sigue teniendo Sí, 300. lo curioso de esto, Nelson, es que estamos en la cola de la mediana, digamos en el cuarto percentil, de abajo hacia arriba. Nosotros, Sí, nosotros somos un país productor de petróleo que ya perdió el carácter marginal. Es decir, nosotros no le sumamos a ese acuerdo reciente que hubo con Rusia, que parece que no dio resultados que el mercado esperaba que diera, de reducir la producción, en el caso de la OPEP más Rusia. En ese acuerdo nosotros no le sumamos ni le quitamos. No hacemos ningún efecto sobre ese tipo de acuerdo porque nuestro nivel de producción o nuestra capacidad de producción está realmente bueno, pues, limitada. pero si es que si tú hablas, si lo vemos, eso que acabas de decir, si lo vemos a nivel global, si el mundo tiene una producción de 80.000 barriles, 80 millones de barriles diarios de petróleo y Venezuela lo que aportó fueron 90.000 barriles, eso es menos del 1%. Sí, sí, Eso no le eso da no hace cosquilla. bullying. Eso es como si no existiera, no tuviera Venezuela aportando nada. Bueno, de hecho, eso fue una excusa más para decir que Venezuela pues está produciendo cerca de los 2 millones de barriles porque está cumpliendo con la cuota OPEP. Bueno, ese es un decir. Aquí podríamos ir cerrando este capítulo y podríamos mencionar lo siguiente, que cada pozo es un paciente que atender con características disímiles. Si a un pozo no es igual a otro pozo, aun cuando estén en el mismo yacimiento. Se comportan diferentes. Eso es como el ser humano. Pues el ser humano todos tenemos unas características intrínsecas comunes, pero nuestro comportamiento es diferente y nos enfermamos de cosas distintas. Entonces, Sí. ese es exactamente el paciente. La Nelson, industria petrolera, dime. tenemos la lámina que conversábamos, era como el nudo de todo lo que es nuestro futuro petrolero. Todo el esfuerzo que hay que hacer si es que hay recursos. Que es la lámina de la declinación y el incremento. Bueno, esa la Te- vamos a ver en una la dejamos para el segundo video después de este o lo hacemos ahora. ¿Qué tú dices?
No, vamos a hacerlo en una segunda parte. Ajá. Y Bueno, entonces, pues, bueno, este, nosotros hemos decidido, el tema este es prácticamente el corazón de lo que está ocurriendo o el nervio pues, motor de lo que está ocurriendo con la industria petrolera venezolana, nuestra capacidad de recuperarnos, si es que la tenemos, y las exigencias financieras que esto requiere. Hemos dividido entonces en dos momentos. Este primer momento, que nos acaba de terminar Nelson, con el enfermo, el pozo enfermo, ¿no? sí. Ajá. Y entonces dejamos para el próximo video. Entonces con esto nos despedimos, Nelson. Bueno, hasta una próxima oportunidad y seguiremos evangelizando en materia de economía y Así que petróleo. la gente por lo menos vaya aprendiendo qué es lo que ha ocurrido y por qué hemos llegado a este estado de cosas.